Bueno, les decía que según Morgan Stanley, el banco de inversión, el turismo, las remesas, los altos ingresos, junto a la reforma del sector energético que están planteadas ahora recientemente, el incremento en la tarifa para volver a eliminar esos subsidios, dice que está colocando al país en una buena posibilidad de registrar una reducción de la deuda pública y pasar de W menos que estamos a WBB plus positivo, ¿no? Entonces, eso sería importante porque si se rebaja, nosotros nos financiaríamos a una menor tasa de interés. Y eso es importante. Porque nosotros tenemos que contar con este señor que se llama el crudo de Texas. El West Texas Intermediate acumuló un alza en lo que va de enero de 17%. Ayer llegó hasta los 89, le digo exactamente cuánto. Ayer estuvo, su cotización más alta fue 89,70. 89,70 dólares el barril. Y esta mañanita estaba en 88,77. Y realmente los contratos han subido en 1.5% a 88 dólares. O sea, con esa es la realidad que tenemos que lidiar. Para este viernes usted verá que habrá un incremento bueno, el gobierno asumió 400 millones esta semana, pues deberá seguir asumiendo por lo menos 400, 500 millones como hizo el año pasado. Esa es la realidad. El Brent subió a 91 dólares el barril y ya estamos con el West Texas Intermediate que estuvo en 89,70, tocando la puerta de los 90 dólares. Biden, el presidente Biden, se reunió ayer con el emir de Qatar, lo colocó como uno de los aliados estratégicos a nivel internacional, le dieron un rango simbólico de aliado militar mayor fuera de la OTAN. En Qatar hay una base militar. Qatar es uno de los mayores productores de gas natural, es para que pueda suplir a Europa en caso del conflicto con Ucrania y no tener que las chantajes que según ellos entienden hace Rusia con el suministro de gas que suple un 40% del combustible que se consume en Europa. Entonces, eso no será de un día para otro, porque Qatar tiene compromisos de largo plazo y su producción está comprometida, o sea, tendría que hacer inversiones, pero eso va a camino y se puede, mientras tanto, ir supliendo de otras regiones. Entonces, esas negociaciones en el día de ayer implicaron también esas conversaciones que Qatar Airways comprara 34 aviones de 777X a la Boeing y con la opción de adquirir 16 más por unos 20 mil millones de dólares. Miren cómo se hacen los negocios a nivel internacional. Y firmaron una carta de intención por 25 aviones más 737 y está preparado para adquirir 50 aviones adicionales. Y eso es empleo en los Estados Unidos. Eso es un punto al favor del presidente Biden, que ya veíamos ayer. Su economía había generado 6.4 millones de empleos ahora en este año y creció a 5.7%. Importantísimo. Mientras tanto, veíamos esto, un socio importante de los Estados Unidos, que es México, entró en recesión técnica. Recesión técnica es cuando tu crecimiento se retrae en por lo menos 2-3 trimestres consecutivos. Entre octubre y diciembre, la segunda mayor economía de Latinoamérica sufrió una contracción de 0.1%. Como quiera, creció a 5%, con la caída que se experimentó el año pasado de 6.8 aproximadamente, o 7. O sea que en realidad la caída fue de 8,4. Y tuvo ese repunte de 5 positivo en este año. Entonces, lo que le quiero señalar es que según los analistas, por ejemplo, la gente del Banco Base dice la cautela ante la cuarta ola del coronavirus es que ha impactado en estas reducciones. Los efectos de la reforma del outsourcing, de compra exterior, la alta inflación, caso de nosotros, y aquí es que quiero resaltarlo, la incertidumbre sobre la política económica
Y la disrupción en la cadena de suministro, eso lo hemos tenido nosotros. Pero fíjense ustedes, esas incertidumbres sobre la política económica, que no las tenemos nosotros, son una de las cosas que más, y les comentaba ayer, o el caso antier de la presidenta de Honduras, doña Xiomara Castro, que son cosas que afectan, porque la gente dice, bueno, pero yo no voy a invertir ahí, yo no sé en qué eso va a parar. Y AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, aunque aquí los izquierdosos y los de la UA anden aplaudiendo como foca, está tomando un paquete de medidas que se están reflejando en esa situación. La economía va a crecer de México este año 2.8%, mientras que algunos creen que puede ser, eso es el Fondo Monetario, 1.5 y hasta 2.7. Vamos a ver entre ese rango. Pero el Banco Central de México ya ha subido 5 veces la tasa de política monetaria interbancaria a 5,5. Nosotros estábamos 4.5 a 5, la acabamos de subir. Fíjense ustedes cómo todo el mundo está tratando de tomar acciones. Pero la inflación de México el año pasado, miren, si nos estamos quejando nosotros con 8.5, la de ellos fue de 7,36. Teniendo los mismos problemas, ceteris paribus, como dicen los economistas, en igualdad de condiciones, fíjense ustedes, nosotros acabamos en 8.5. Una de las cosas que tienen miedo ahora los economistas es que con estos incrementos del tipo de interés e inflación se pueda generar un fenómeno que se conoce como estanflación, estancamiento e inflación, que no se generen los empleos adecuados, que la economía no crezca de la manera adecuada, que la inflación sea tan alta que las inversiones, el valor real de la tasa de interés sea tan alta que los proyectos no tengan una tasa interna de retorno que permitan hacerlos atractivos. Entonces, ustedes ven, hay cosas que tienen sus bemoles, pero en sentido general hay quienes entienden que lo que ha venido pasando en México, aparte de esa incertidumbre en la política económica, la disrupción en la cadena de suministro, también es que México no tomó esas medidas anticíclicas y de apoyo a los sectores que se tomaron aquí. Esos 215 mil millones de dólares de pesos que se inyectaron a la economía, 5% del producto que el Banco Central dio de facilidad de liquidez ampliada, esos billones y billones de dólares que en Estados Unidos se dieron de apoyo han impactado para ese crecimiento de 5,7. Entonces, es verdad que ahora tenemos aquí presiones inflacionarias, pero allá las tienen y las de aquí son mayores, 8.5 contra 7.56. Pero allá las tienen sin haber inyectado esa masa monetaria al mercado e impactado al crecimiento económico. Nosotros recuérdense que caímos 29% en abril y en este abril de este año comparado habíamos crecido en 40%. O sea que recuperamos lo que habíamos caído y crecimos como en 13%. Y por eso el crecimiento real fue de este año 12%, crecíamos así y vamos a cerrar el año con 10,4%. Mientras México cierra con 5%. Y esas presiones y esos descrecimientos negativos en noviembre, en octubre, en diciembre. Entre octubre y diciembre se contrajo en 0.1%. Y en el trimestre previo y en el trimestre anterior también se contrajo. Y a pesar de eso creció a 5%, pero creció a 5%, pero supongamos que iba creciendo a 7%, redujo. A 6, redujo y al final terminó en 5. No fue así, sino 5 puntos tanto, porque los decrecimientos son decimales, 0.10, 0.1, etcétera. Entonces, la inversión productiva, ¿cómo invierto con alta inflación y con incertidumbre de los mercados, de las políticas públicas? Eso hace tanto o más daño que realmente cualquier aspecto monetario, económico, financiero. Por eso es importante la certidumbre, porque es que si yo voy a tomar un financiamiento, ¿por qué se habla de que el contrato de fideicomiso es a 30 años? Porque así son los fideicomisos a largo plazo. Mientras más largo plazo, más estabilidad, y como están garantizados los flujos, pues menor es la tasa de interés. Y aunque hay lo que se llama duration,
O sea que un proyecto con más largo plazo, que más para el repago, un financiamiento tiene más riesgos o tendría que pagar una tasa mayor en condiciones normales porque hay más riesgo, que puede pasar lo que sea, pero como aquí todo está amarrado y garantizado, por eso esos financiamientos que se hacen para el esquema hipotecario se hacen mejor a 30 años, a 15, a 20 años, todo garantizado y asegurado para que no hayan sobresaltos. Pues nada, miren ustedes, México en recesión técnica, que sea o no significativo, eso no es lo importante, porque realmente estamos saliendo de una situación, ese 5% que creció México es el rebote, igual que el que tuvimos nosotros. Unos tenemos más rebote, unos hemos podido capitalizar el crecimiento de mejor manera que otros. Y ahora nosotros estamos tomando medidas de restrictivas monetarias y ellos también, pero nosotros tuvimos un crecimiento de 10.4 y ellos de 5. Y tenemos una inflación de 8.5 y ellos de 7.56. Ven, es parecido, pero no es igual. Gracias amigos por su amable atención. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invitan a que nos veamos mañana por acá por Cinevisión, canal 19, a partir de las 9 de la mañana. Pasen muy buenos días.